Bueno, la serie de entrevistas especiales de Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica, hoy vamos a estar dialogando con un hombre que ha transitado diversas etapas de la política en Latinoamérica, específicamente en la Argentina. Él es sobrino de uno de los expresidentes tal vez más reconocidos a nivel internacional de esta parte del planeta, me refiero al doctor Frondizi. El diálogo lo vamos a establecer con su sobrino, Román Frondizi, expresidente justamente, que bueno, hace 65 años atrás estuvo viviendo lo que pasaba dentro de un sistema democrático que estaba siendo bastante vapuleado por la propia política de aquel entonces, ¿no? Bueno, Román Frondizi es ex juez y presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Román? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Hola Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, El un gusto es gustazo. mío, muy cordial para usted y para la radio y para la audiencia de Galáctica. Gracias, doctor. Bueno, a ver, hace bastante que no hablamos, creo que el año pasado fue la última conversación que tuvimos, y justamente en un año electoral como el que está atravesando la Argentina, en este momento me gustaría tener su visión un poco, ya que usted es un hombre experimentado en materia política y judicial, y que de alguna manera ha vivido etapas muy difíciles de la Argentina como la que estamos atravesando hoy en día, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Pregúnteme y yo le respondo. A ver, cómo está viendo usted esta disputa política innecesaria que tenemos en estas horas, cuando tenemos justamente un deterioro bastante importante del sistema democrático, que está siendo vapuleado por los propios candidatos de la política de la Argentina? Bueno, eh, estoy de acuerdo en que está el país pasando por una etapa de decadencia muy fuerte que se manifiesta en todos los aspectos de la vida nacional. Los Ujú. más notorios son los que afectan a gran parte de la población argentina, que son la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo, la, las remuneraciones insuficientes, y luego en el plano de la macro más notoria a través de los medios, los problemas fiscales, obviamente la inflación que es su consecuencia, y todo el problema cambiario que hace que el país esté mendigando algunos miles de millones de dólares en distintos ámbitos del planeta. Ajá. En ese marco, la política no puede escapar a la crisis general que atraviesa la sociedad argentina. Sería casi infantil, diría, pensar que la política puede escapar a ese proceso de decadencia y crisis que afecta a la sociedad y también a la clase dirigente, no solamente a la clase política, Ajá. sino en un sentido más amplio a toda la clase dirigente argentina. Esto, de alguna manera, doctor Frondizi, llega en momentos donde hay un gran deterioro, con un vacío político notable como nunca se ha visto en la historia de la Argentina. Yo lo llevo a unos cuantos años atrás, en la etapa que vivió y que usted tal vez conoció porque estaba cerca o tuvo información concreta de la situación que tenía Frondizi con Balbín, ¿no? Dentro de un sistema político de hace muchos años atrás, donde la democracia estaba bastante indelebe, ¿no? O sea, bastante hackeada, podríamos decir de alguna manera, por la tremenda presión que había. ¿Hoy esa situación es comparable con aquellos tiempos? Yo creo que no lo Ajá, es. ajá, En aquella época había en el país un gobierno constitucional sí, que respetaba el funcionamiento de las instituciones argentinas y que llamaba a elecciones sin ejercer presiones sobre el electorado. Había obviamente plena libertad de prensa a través de los medios escritos, televisivos y radiales, uh -huh.
y la economía no estaba en crisis. El déficit fiscal había sido reducido fuertemente, la inflación era del 13,1% anual y la economía argentina funcionaba a todo ritmo, con abastecimiento de petróleo, de gas, de electricidad, Ujú. con obras de infraestructura importantísimas. Hoy el marco es completamente diferente. Lo que caracterizó esa época fue, uh, y en esto puede hablarse de alguna analogía, una, diría yo, no me gusta la palabra grieta, unos enfrentamientos muy fuertes dentro de las, este, de las Fuerzas Armadas, una agitación sindical que fue en muchos casos destituyente, porque lo que se buscaba era voltear al gobierno, y una eh, oposición política muy resentida Ujú. y no advertía que si el orden constitucional se rompía, el país iniciaba un proceso, porque después del golpe de Estado contra el presidente y su derrocamiento, el país no se volvió a encarrilar hasta 1983. Ajá. ¿Usted cree que se De modo perdió de alguna que manera el las legado analogías democrático son muy, del muy, doctor muy, Frondizi? muy acotadas. Hoy la situación económica y social es completamente diferente. Ajá. No hay riesgo de golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas están en una posición completamente respetuosa de la Constitución y, y tampoco hay eh, una situación económica comparable, es completamente diferente la situación. Ujú. Yo le preguntaba si usted cree que se perdió de alguna manera el legado del expresidente Frondizi, teniendo en cuenta todo esto que hemos venido viviendo los últimos años en la Argentina, ¿no? El deterioro constante, permanente, la devaluación, la pérdida del valor de la moneda argentina, la pérdida de la ética, del respeto hacia las instituciones democráticas del país. Bueno, yo creo que un gobierno, el próximo gobierno, debería tener como prioridad el restablecimiento de la vida moral en la vida pública argentina. Me parece que es la primera prioridad, el Ajá. restablecimiento de los valores morales. Y luego encarar los otros aspectos de la crisis según los programas que tengan y que son conocidos hasta cierto punto. No hay una definición de tipo programática clara hasta el momento, aunque hay sí en elaboración distintos programas de los que han trascendido algunos aspectos. Ujú. El legado de Frondizi es el de un país, de una república democrática bien ordenada, basada en el desarrollo económico y social y que hace posible la justicia social. De eso estamos lejísimos. Y en una política exterior que represente los intereses nacionales y que no esté marcada por planteos ideológicos que no sirven en política internacional. Eh, yo creo que ese legado además tiende o señala o indica claramente la necesidad de acabar con lo que se llama grieta. Es imprescindible que el país se reconcilie consigo mismo, es imprescindible, a mi manera de ver, por lo menos, que el odio, el miedo, el espíritu de revancha desaparezcan del corazón de los argentinos. Esto me parece que es una parte fundamental del sueño del presidente Frondizi, que en muchos aspectos fue parecido al de Alberdi. Ajá. Pero usted cree que se puede dar una situación de reconciliación cuando tenemos
un partido gobernante que está poniendo trabas, que está poniendo palos en el camino, justamente en estos precisos momentos de un año electoral y donde se genera cada día que pasa una mayor confusión desde la propia oposición política del país? Mire, yo creo que los esfuerzos tienen que estar dirigidos en ese sentido y el desafío es superar las trampas que se tienden para impedir el éxito en la tarea de alcanzar ese desafío de un proceso de reconciliación. Ajá. Eh, eh, las divisiones basadas en diversos programas de gobierno son perfectamente admisibles, pero hay algunas prioridades que deberían concitar el acuerdo, por lo menos, de una mayoría sustancialmente importante, como para permitir condiciones de gobernabilidad en el próximo periodo. No se puede seguir adelante profundizando la grieta, me parece que eso sería un craso error, ¿no es cierto? Ajá. De alguna manera usted sabe que la Argentina viene de muchos años de problemas políticos muy serios. Lo hemos atravesado en la última etapa de la primera mujer presidenta, que fue María Estela Martínez de Perón. Esto se volvió a ver en la vuelta, en la vuelta del regreso de la democracia con Raúl Alfonsín. Se vio lo que pasó con Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez en estos desfasajes que generan la incompetencia que se produce dentro del mismo sistema político por las internas que generan los mismos candidatos o funcionarios de turno. Se ha visto lo que ha pasado con Carlos Menem, vemos lo que está aconteciendo ahora con el actual presidente Alberto Ángel Fernández en estos desfasajes y descontroles que parten desde el propio poder del sector del Ejecutivo Nacional. ¿Esto ha marcado de alguna manera una seguidiza, una continuidad de fracasos en la política interna de los argentinos, doctor Frondizi? No tengo duda. La pregunta es ¿por qué? ¿A qué Ajá. se debe este proceso de decadencia? Ajá. Hemos tenido gobiernos civiles, gobiernos militares, Uh-huh. con distintas políticas. Hemos tenido gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos kirchneristas, gobiernos de Cambiemos, Ajá. y estamos como estamos. Entonces, ¿cuál es la causa de lo que lleva que impulsa este proceso de decadencia? Para mí, la causa es la decadencia, la impreparación y la inconsistencia de la clase dirigente. Uh-huh. Ahí radica el tema. Uh-huh. Y lo contrario, basta con ver lo que ha pasado en los países vecinos que han tenido problemas parecidos a los nuestros. Sí. Chile tuvo PIB, Uruguay tuvo a los militares en el proceso, Brasil también, en el gobierno, Brasil también, y Bolivia también. Y la situación de esos países es completamente distinta, porque la clase dirigente ha sabido, digamos, cumplir con su función, que consiste en hacer los intereses propios, pero dentro del marco de los intereses generales del país. Y eso acá no se ha podido hacer, porque no se ha sido capaz de resolver algunos nudos Sí. fundamentales en el plano económico, social y político del país. Fíjese el caso del Uruguay. El caso del Uruguay, que está tradicionalmente dividido políticamente entre blancos y colorados, Claro. aunque se sumó el Frente Amplio de izquierda, Sí. tiene un presidente del Partido Blanco, Partido Nacional, que cuando tiene que viajar, nada menos que a la asunción del presidente del país más importante de América del Sur, invita Claro. a los ser principales presidente. líderes Claro. de los partidos Uh-huh. para que juntos representen al país. Ajá. Bueno, eso indica que hay una clase dirigente que tiene otra Otra mentalidad, consistencia, claro, sí. Uh-huh. Uh-huh.
O sea que otra hay visión. un pensamiento para favorecer al país, a la nación. No, no están esas mezquindades como vemos en la Argentina, ¿no? Bueno, las pruebas hay a montones, ¿no? Desde el rechazo de la actual vicepresidenta en su momento de entregarle el bastón de mando presidencial al nuevo presidente, hasta un montón de atrocidades que ha vivido la Argentina, que demuestran la incoherencia que se plantea desde el ámbito político, ¿no? No querer fortalecer la institución democrática. Eso es muy llamativo, doctor Frondizi, de alguna manera, y es lo que ha generado un tremendo deterioro en la calidad política del país, de alguna forma, ¿no? Claro, porque fíjese que por un lado usted tiene el desconocimiento por parte, por lo menos, de un gran sector de la clase política argentina, un Ujú. sector importante, Sí. grande, de los problemas concretos que enfrenta la sociedad, por un lado. Y por otro lado tiene lo que usted recién señalaba, que son las mezquindades Ahí está. y las reservas menores, Ujú. que demuestran que no hay un espíritu republicano lo suficientemente fuerte. El país necesita que la república sea ordenada. En medio del desorden no se puede hacer nada. Tal Y cual. si los gobernantes no conocen los problemas del país, no pueden soluciones orgánicas. Ujú. ¿Y usted Es cree decir, que hay alguna hay posibilidad de producir algún cambio concreto teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo que acontece en la Argentina? poco y el país sigue, sigue a la deriva. Ajá. Claro. Eh, Es, este, es es, terrible, es ¿verdad? complejo. Pero es así, Por eso yo le esto es lo que hay. preguntaba si usted cree que de alguna manera hay alguna alternativa o podemos tener esperanzas de que haya una toma de concientización en este preciso momento donde el país está en el fondo, con una grieta tremenda, en un precipicio que no se sabe cómo termina y donde hay cada vez más irresponsabilidad de parte de los gobernantes de turno y de aquellos que quieren arribar y llegar al nuevo poder, que tienen la oportunidad justamente en este 2023, ¿no? de concretar. Bueno, eh, las elecciones dirán quiénes serán los que van a gobernar el país. Uh-huh. Y el tema que usted plantea de si yo creo o no creo, tiene de parte mía una respuesta en dos niveles. A ver. Primero, yo creo que el país cuenta con los recursos materiales y los recursos humanos en términos generales Uh-huh. que justifican mantener una expectativa favorable. No los voy a enumerar, pero basta con pensar en la riqueza agropecuaria de la Argentina, de la industria, de la agroindustria, del petróleo, del litio, del gas, Uh-huh. etcétera, etcétera, de la inteligencia en la que muchos argentinos han descollado y siguen descollando, la red de telecomunicaciones que existe, la posibilidad de impulsar el desarrollo tecnológico. Hay una serie de elementos que un buen gobierno, digamos, Uh-huh. en el sentido cabal de la palabra, podría Podría aprovecharlo y generar cosas muy constructivas, ¿no? la base, si usted me permite, Pedro, Sí, de despertar confianza. tal cual. Sin confianza no se puede hacer. Ahí está. Tiene que haber confianza Uh-huh. en el que lleva el timón, Uh-huh. que sepa interpretar la carta náutica y que sepa leer el compás. Uh-huh. Eso por un lado. Sí. Me parece que es importante. Y la segunda respuesta es muy simple. Yo sé positivamente que después de las elecciones los problemas del país van a seguir planteados tal cual como estaban el día antes. Entonces, ¿qué es lo que va a importar? A ver. Va a importar lo que va a hacer Uh-huh. cuando se siente el próximo presidente se siente en el sillón de Rivadavia. A partir de ahí vamos a ver si cabe tener una expectativa favorable o no en función de los hechos. Ajá. Y no de las palabras. ¿Y usted cree que están encaminados aquellos que se postulan justamente como candidatos a llegar a Balcarce 50? ¿Están en condiciones, tienen la capacidad
adecuada como para poder reordenar los destinos del país, o estamos también en una gran disyuntiva, ¿no? Porque hay una gran discusión en este momento, inclusive donde se ha visto recientemente en las PASO de Mendoza, con una gran cantidad de votos en blanco, ¿no? O sea, algo que nunca se había visto en la historia de la Argentina, de alguna manera demostrando el cansancio, la desazón que tienen los ciudadanos por la falta de credibilidad que tienen hacia esta dirigencia política que nos ha venido gobernando en los últimos años y a los nuevos que se postulan, ¿no? Bueno, yo creo que ese dato es significativo, ¿no es cierto? Hace muy bien en ponerlo de relieve, Pedro. Uh-huh. Me parece que indica que hay un porcentaje del electorado que representa a la población, digámoslo así, que está desencantada de la política Uh-huh. y por lo tanto, esto es lo más grave, me parece, está desencantada de la democracia, porque no hay democracia posible sin vida política. Uh-huh. Esto es muy grave. Uh-huh. Y creo que deberían tomarlo en cuenta los responsables de la vida pública argentina, Uh-huh. todos los responsables Uh-huh. de la vida pública argentina. Eso es así. Como que hay Yo un mal asesoramiento, una no visión voy a descalificar a totalmente nadie. distinta, ¿no?, de la realidad. Como que uno percibe eso, ¿no? Que Son están fuera de contexto de la realidad de lo que vive el ciudadano hoy por hoy, ¿no? exactamente la vida que arroja, que viven muchos argentinos, demasiados argentinos, Uh-huh. merecería una, unas posiciones políticas que respondieran más a la necesidad de resolver los problemas concretos que tiene la sociedad Uh-huh. y no a exacerbar las luchas internas. Claro. De eso no cabe duda. Uh-huh. Eh, lo que pasa, Pedro, es que en la vida política argentina siempre han habido internas en los partidos políticos muy duras y muy fuertes. Lo que agrava, o mejor dicho, lo que desmerece esa tradición de las internas de todos los partidos, de todos, mi memoria no me falla en ese sentido, Uh-huh. eh, desde la derecha a la izquierda, lo que la agrava es la circunstancia económica y social Claro. institucional de la Argentina. Eso es un marco que merecería otra actitud de parte de la clase dirigente y en particular de la clase política. Uh-huh. Yo no voy a descalificar ni calificar a nadie dentro del escenario político actual. Uh-huh. Lo que sí creo es que, como dicen, como decimos en el campo, los pingos se ven en la pista, Pedro. Es Y cierto, entonces, tal cual. después que se instalen y se sienten, Uh-huh. vamos a saber Claro. para dónde rumbear y si Uh-huh. van derecho al disco o dónde. Sí. Teniendo en cuenta esto que usted plantea, doctor Frondizi, mucha gente dice como que está con pérdida de credibilidad de esta dirigencia, producto de lo que se ve, el tremendo enriquecimiento ilícito de muchos políticos y de muchos funcionarios en estos últimos años, cosa que no acontecía en la etapa, por ejemplo, de gobiernos como el de Frondizi, el de Ilía o hasta inclusive el del propio Alfonsín. Esto de alguna manera ha producido un cambio en el pensamiento, en la mente de los ciudadanos que están viendo estas cosas con altísima preocupación. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, no tengo ninguna duda, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice y yo creo que la gente lo está viendo no solamente con preocupación, Uh-huh. sino que lo está viendo con un fastidio que ya tiene características de bronca. Claro. Porque frente a un panorama como el que se vive en el país, con una sociedad como la sociedad argentina actual, que sigan habiendo manifestaciones de corrupción a un nivel como el que se han visto en la Argentina, bueno, irrita, digamos así, ¿cierto? En Uh-huh. todos los países y en todos los gobiernos, el fenómeno de la corrupción se ha dado. Uh-huh. Lo que pasa es que
cuando supera los niveles fisiológicos, digamos, Claro. es inaceptable. Este es Ujú. el asunto. Entonces acá se batieron todos los récords. Ujú. Hablando del tema de la justicia, donde usted en algún momento participó directamente, y me imagino que habré visto con alta preocupación temas delicados dentro del ámbito gubernamental que tenían que ver mucho con lo que pasaba con la República de entonces. Comparándolo hoy con lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia y esta disputa que hay con el Ejecutivo, algunos de los integrantes del Congreso de la Nación, ¿cómo le está viendo este tema de la alta desprolijidad que hay y de la falta de diálogo para consensuar y generar justamente eso que hablábamos hace un rato, ¿no? Una mínima confianza para que el pueblo crea en las instituciones? Bueno, en el caso particular de la justicia, yo pienso que el problema central, sin perjuicio de otros que voy a también a enumerar, el problema central pasa por los jueces. Uh-huh. Sin jueces independientes e imparciales que se ajusten exclusivamente a la Constitución y a las leyes, el Estado de Derecho es pura literatura. El problema digamos, de la infraestructura, de los tribunales, de los medios, de los recursos, de la tecnología, Sí. De la preparación del personal que trabaja en los tribunales, etcétera, etcétera, es mucho más fácil de resolver. Uh-huh. El problema más difícil que hay que afrontar y resolver es el de la mejoría del nivel profesional y del nivel, diría yo, moral en menor medida, porque hay muchos jueces que son respetables personas. Me parece que es el tema central. Y ahí el tema es la selección de los jueces. Uh-huh. La selección de los jueces que, desde mi punto de vista, se debe hacer por concurso, pero yo creo que esos concursos deben hacerse sobre bases un poco diferentes a las que se están haciendo ahora, Por porque ejemplo. tienen que ser Uh-huh. transparentes, Uh-huh. tienen que tener jurados insospechables y con Uh-huh. personalidades del mundo del derecho que sean absolutamente insospechables. Uh-huh. Y creo además que para esto habría que reformar la ley del Consejo de la Magistratura. Creo que el Consejo debería tener menos presencia política y más presencia de los jueces y estar, como ahora sí, presidido por el presidente de la Corte. Uh-huh. Hay que ir afinando la puntería en la elección de los jueces. Durante muchos años se han venido haciendo algunos nombramientos, desgraciadamente no pocos, que no han sido acertados. Uh-huh. Y se han creado algunas corrientes dentro de la justicia que responden a tendencias ideológicas que tienen poco que ver con la Constitución, Claro. por un lado. Esto como que le ha Y por hecho otro perder lado, cierta credibilidad también a la justicia argentina, ¿no? La desfasado, la ha deteriorado un poco. ¿Cómo? Que esto de alguna manera ha provocado un deterioro en la imagen de la justicia ante la sociedad, ante el pueblo, ¿no? Sí, ahora creo que no hay que exagerarlo, porque Ajá. es una un poco rara la Argentina, ¿no? Sí, Porque por un coincidimos. lado hay cierta desconfianza, que en muchos casos es fundada, pero no en Sí. todos, Uh-huh. hacia la labor de los jueces, pero Claro. cada vez hay más causas. Quiere decir que pese a eso, Se sigue la gente trabajando. cada vez Uh-huh. lleva más ante los tribunales los Uh-huh. conflictos que no es capaz de resolver por sí. Claro. Entonces, Uh-huh. pongámonos de acuerdo. Sí, sí, sí. Hay como una contradicción ahí, en eso coincidimos. Uh-huh. Juicio requiere que se nombren, que se creen muchos juzgados más, Uh-huh. y creo que es necesario no insistir con el criterio de crear más secretarías en los juzgados existentes, porque después el cuello de botella está en el despacho del juez, Uh-huh. sino que hay que crear juzgados Nuevos, unipersonales claro. con una secretaría
trate rápidamente y si es posible con una participación del sistema oral mucho más fuerte que ahora, el examen y decisión de las causas. Creo que entre tanto hay que fortalecer a la Corte y sostener a los buenos jueces, que los hay y que han demostrado que lo son, inclusive en condiciones difíciles. Sí. Bueno, doctor, la verdad que fue una alegría poder volver a charlar con usted. Seguramente lo voy a convocar en otro momento para tener un poco más de tiempo, pero hicimos, digamos, un pase por una variedad de opciones de lo que está pasando dentro del sistema republicano de la Argentina, y esperemos que, bueno, estos cambios que se avecinan lleguen con dignidad y que les permita justamente a los ciudadanos poder tener una dignidad de vida como la que todos pretendemos, ¿no?, dentro de lo que es el sistema democrático. Así es, Pedro, yo concuerdo con usted, creo que hay que mantener la guardia alta y tratar de ir afrontando y superando los problemas. Le agradezco la entrevista, le envío un saludo otra vez muy cordial a usted y a la audiencia y a la radio. Muchas gracias, como siempre, por la amabilidad que tiene de permitirnos tener su visión habitualmente acá en nuestra señal, y estamos en contacto en cualquier nueva oportunidad. Un gran abrazo, muy gentil. Pase muy bien. Bueno, aquí ustedes lo escuchaban, el doctor Román Frondizi, un hombre realmente que conoce lo que es el ámbito de la política y los temas republicanos, a veces tan difíciles de desarrollar. Lo compartíamos con ustedes, siempre aquí en esto que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, en habla hispana, en tu idioma, en toda la red mundial. Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galáctica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bájate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes, o comunicate a contacto@galáctica.com.ar o whatsappeanos al 549 11 2186 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética